¿Sabe qué hizo? Hermanos amados, Él dio. Es el primer punto. Gloria sea al Señor Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Entonces, hermanos, él dijo, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No se goza por eso? Gloria sea a Cristo. Denle esa ofrenda de palmas a Él, porque Él le merece toda la honra. A Dios le merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración. Entonces Él dice, hermanos, hoy en esta tarde entramos en detalle. Fíjense que apenas no he empezado. Gloria sea al Señor Jesús. Entonces dice que Dios, hermanos, el propósito es para salvar a la humanidad. Él dio a su Hijo unigénito. Cuando dice unigénito, pues es el único. No tiene otro hijo más. Amén. No tiene. Gloria sea a Cristo. Y ese Hijo, primero, cuando el Espíritu, el ángel le dice, le pondrás el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y luego cuando vino a nacer, entonces se le puso Jesús. ¿Está conmigo? Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos, veremos, hermanos, 4 cualidades o 4 características de ese Dios de amor. ¿Está conmigo? Porque, hermanos, saben, en esta tarde Dios me ha mostrado, y Él siempre me ha, hermanos, dado el mensaje. Muchas veces nosotros nos confundimos como humanos, y he oído, hermanos, más quizás de alguna vez en mi tierra, oí alguna vez, y aquí también de repente oigo. Entonces, hermanos, déjenme decir, en un momento oí un comentario de una hermana que dijo un día, cuando ve, hermanos, venir a alguien que venía ebrio, y le dice, ahí viene el diablo, ¿está conmigo? Y le dice al que viene ebrio, ahí viene el diablo, no lo toques ni te acerques, porque eres el diablo. Amén, ¿está conmigo? Hermanos, muchas veces nosotros los humanos venimos y nosotros, hermanos, condenamos. Y el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, si está conmigo. Así que cuando usted ve a alguien que está haciendo algo, no le diga, sino es su prójimo, ámalo. Amén. Porque hay, hermanos, 4 características de ese Dios de amor. Paso número 1 dice, el amor de Dios. El amor de Dios, dice, hermanos, el Evangelio de San Juan, que Él dio a su Hijo. Y no lo dio, hermanos, para que viniera a pasear en el mundo, sino para que viniera a salvar al mundo. Y el mundo es una metáfora de que, hermanos, la palabra está usando el mundo. Somos nosotros. Amén. No estamos hablando de la tierra, de la atmósfera. Estamos hablando de la humanidad. Los que viven acá en este planeta somos nosotros del mundo. Entonces, hermanos, Dios dice en su palabra que Él envió a su Hijo para salvar al mundo. ¿Y sabe cuál es la clave? Porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Y los que no han puesto su fe, yo les invito que esta tarde sea la tarde donde usted diga, yo también, Señor, yo quiero ser tu hijo. Amén. Qué tan precioso. Paso número 1, el amor de Dios. Dice la palabra, inciso A, que Dios da a su unigénito Hijo para salvar al mundo. Inciso B, hermano, gloria sea al Señor Jesús. Dios salva a aquel que pone su fe en el Hijo amado, en Cristo Jesús. Dios salva. A través de la fe, gloria sea al Señor Jesús. Sigo avanzando. Leemos un verso, amados hermanos, en Primera de Juan, para que la palabra nos siga enseñando esta tarde. Gloria sea al Señor Jesús. Alabar al Señor Jesús en esta tarde. Primera de Juan, en su capítulo 4, gloria sea a Dios. Si usted puede buscarlo,
Alabado sea el nombre de Dios. Será una bendición si usted siguiera conmigo en la meditación de la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Déjenme decir, hermanos, en esta tarde, que el amor de Dios, hermanos, llegamos a conocerlo porque Él no nos ha amado hasta hoy. Él ya nos amó. Y dice la palabra en el verso 16 de San Juan. Dice, Dios, de tal manera Dios amó al mundo. Cuando dice la palabra amó, se refiere hasta del pasado. Amén. Parece que no hay aménes. Gloria sea a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, dice la palabra, primero de Juan capítulo 4, verso 10. En el verso 10 dice, gloria sea a Cristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo nos amó el Señor? Dice la palabra que Él nos amó. En esto consiste el amor de Dios, que Él nos amó a nosotros antes. ¿Está conmigo? Andaba usted todavía en la borrachera y Dios ya lo había amado. Amén. Así que no podemos decirle diablo al borracho. Al contrario, le vamos a ir a darle un abrazo y decirle que Dios te ama. ¿Cuántos están conmigo? Entonces dice que en esto consiste el amor de Dios, que Él nos amó antes y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que Él dio a su Hijo, hermanos. Él dejó que muriera su Hijo en la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos perdón de pecados y más, es más, para darnos vida eterna. Amén. ¿Cuántos le creen eso? Otro verso en Romanos, vaya conmigo, gloria sea a Cristo Jesús, porque es una bendición, amados hermanos, el estar acá y compartiendo palabras del Señor. Romanos capítulo 5 y el verso 8, gloria sea al Señor Jesús, alabado sea Él. Y el verso 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Están conmigo? Dice la palabra, hermanos, que aún nosotros estábamos en el pecado y Él nos amó. Él, hermanos, dio a su unigénito Hijo. Él dejó que se fuera crucificado por amor a la humanidad, por amor a usted, por amor a mí y a todos los que estamos aquí en este planeta. Gloria sea al Señor. Esto es, se le dice, el amor de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren más de la palabra? Porque tengo 3 puntos todavía. Punto 2 dice, no solo, hermanos, es un Dios de amor. ¿Está conmigo? ¿Cuántos cualidades dice? No solo es un Dios de amor que nos ama antes. Ahora, usted va a regresar en la casa hoy y usted va a decir, entonces no fui yo quien busqué a Dios. Y la respuesta no es, Él nos buscó a nosotros. Entonces no fui yo quien amé a Dios primero. Razón tiene el autor del canto que dice, me vistes a mí, porque nadie me vio. Amén, nadie de tus ojos. Amén, gloria sea a Cristo. Así que, hermanos, el Señor nos amó a nosotros antes y no hasta hoy. Amén. ¿Desde cuándo nos amó Él? ¿Alguien nos puede decir esta tarde? Desde antes de que naciéramos. Hermanos, los hermanos nos dicen desde allá, Él nos amó antes de que nosotros naciéramos. Si usted lee, hermanos, el libro de Jeremías, Él dice, hermanos, de que nuestro Dios ya sabía el destino suyo y el destino mío. Nosotros descubrimos nuestro llamamiento hasta hoy, pero nosotros fuimos llamados desde mucho más antes. Aleluya, gloria sea a Cristo. Así que dice la palabra, otro, hermano, punto 2.
el Dios perdonador. Ya hablamos, hermanos, del Dios de amor. Consiste que Él dio a su Hijo para salvar al mundo. Eso es el punto 1. Punto 2. Ese Dios no solo es amoroso, sino también Él perdona. ¿Cuántos lo creen a ese Dios perdonador? Le pueden regalar una ofrenda de palmas a Él, porque Él dio a su Hijo. Y hablemos de Jesucristo, nuestro Salvador. Él dio su vida por mí y por usted. Gloria sea al Señor Jesús. Dice la palabra, leemos allá en el Evangelio de Lucas. Gloria sea al Señor Jesús. Esta palabra nada más lo quiero compartir en 30 minutos. Gloria sea a Dios. Dice el Evangelio de Lucas, los que tienen, hermanos, Biblia y están leyendo conmigo, el Evangelio de Lucas, en su capítulo, hermanos, 24, y su verso, gloria sea a Cristo Jesús, 46 al 49. Dice la palabra, y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, porque quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué tan precioso, hermanos. Qué tan precioso cuando meditamos de esta manera. Miramos primero que Dios, por su grande amor, hermanos, Él le dice a tu hijo, Él deja venir a su hijo acá, se convierte en hombre, padece como nosotros, hermanos, es más, es lastimado. Aún así, Él no abrió su boca. ¿Está conmigo? A ese Dios de amor. Entonces, y no solo, hermanos, Él nos ama así de esta manera, sino el Evangelio de Lucas nos hace entender y dice, y les dijo, hablando de Jesús, está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese. Fue necesario, hermanos, muchas veces dice la palabra. Entonces, hermanos, encontramos aquí a un Dios, hermanos, que perdona los pecados. Amén, ¿está conmigo? Por eso yo le llamo el Dios perdonador. Vaya conmigo en otro verso. Dice la Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 8, su verso 3 al 11. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a ese Dios poderoso? Gloria sea a Cristo Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 8, el verso 3. Déjenme decir esta noche, hermanos, muchas veces nosotros los humanos, los cristianos, qué bueno que todos los que estamos aquí, estoy seguro que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso estamos acá. Por eso no nos importó venir 2 horas, 3 horas, media hora, hasta los hermanos 7 horas. Muchas veces se convierte en 10, 15 horas. No nos importa, hermanos, venir comido o no comido, desvelado o con sueño, pero buscamos a Dios. Pero cuando hay una fe, ¿está conmigo? Pero cuando no hay fe, aunque sea 5 minutos, no nos arrimamos a la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces dice, hermano, dice la Biblia, voy a hablarles de una historia. Dice la Biblia, si lea conmigo en el Evangelio de San Juan, la historia de la mujer adúltera. Alabado sea el nombre de Dios. Usted se va a dar cuenta de lo que está enseñando la palabra. Leamos lo que dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 3. La historia de la mujer y Jesús. Entonces dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Verso 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres.
tú pues, ¿qué dices? ¿Está conmigo? Nos detenemos un ratito ahí. Ve usted que dice la palabra, hermanos, la historia de esta mujer y Jesús. Hermanos, los escribas y los fariseos. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, dice que los escribas y los fariseos, ¿qué habían hecho? Habían encontrado, en otras palabras, habían descubierto a esta mujer en el acto del adulterio. En otras palabras, llegaron a quejarse delante del Señor. Amén. ¿Para qué lo llevaron delante del Señor Jesús? Amén. Para demandarla. Hermanos, para matarla. Porque según la ley, y la ley según ellos, y la ley Moisés decía, aquí dijo el verso, que el que fuera encontrado en el acto del adulterio, ¿cómo sería? Apedrada. Amén, hermanos. Gloria sea a Cristo. Era la ley. Entonces, hermanos, los fariseos, o los escribas y los fariseos, van, hermanos, y le acusan a la mujer adúltera delante del maestro. Así dice la ley. ¿Y tú qué dices? Le dicen. ¿Sabe, amados hermanos? Me detengo porque en este instante, en este verso, porque habemos hermanos cristianos que como nos gusta, hermanos, ir a juzgar y a condenar. Amén. Estoy hablando de los cristianos. De los amigos no. Alabado sea el nombre de Dios. El cristiano muchas veces empieza a juzgar, hermanos, al pecador. Pero mire usted lo que es Cristo Jesús. Sigamos leyendo, verso 5. Ahora sí. Leamos, si usted está en la leyenda conmigo. En el verso 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó Jesús. ¿Qué? Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿sabe cómo es nuestro Señor? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le podemos decir a esta palabra? ¿Cómo le podemos, hermanos, resumir esta palabra? ¿Jesús vino a condenar o Jesús vino a salvar? Él vino a salvar. Él vino a perdonar todo aquel que estaba perdido. Yo estaba perdido. El hermano decía acá, Dios me sacó de la basura. Todos, estoy seguro que todos tenemos un testimonio que decir. Un testimonio, hermanos, que explicar de dónde estábamos tirados. Pero gracias a Él. Gracias a Él, hermanos, porque Él es un Dios de amor. Y gracias a Él también nos dio su perdón. Y Él dijo, cuando Dios perdona, Él ya no se recuerda de los pecados. ¿Está conmigo? Y muchas veces, amados hermanos, muchas veces he oído comentarios también que dicen, hay mucha gente que todavía Dios no ha, hermanos, convertido a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Porque Dios quiere que nosotros seamos bien convertidos a Él. ¿Está conmigo? Pero hay gente que todavía es cristiana, pero todavía no está convertida al 100%. ¿Y sabe qué dice? Yo miré a este hermano, fue mujeriego, y ahí, mira cómo está predicando. O si no, mira esta mujer, ay, hasta mejor ya ni voy a la iglesia,
Porque aquella mujer fue adúltera, aquella mujer estuvo en fornicación, esto y lo otro. Su misma palabra lo está diciendo. Muchas veces nosotros, por eso dije 18, muchas veces nosotros juzgamos y condenamos. Pero mi Dios dice, y saben, mis amados hermanos, las cualidades de nuestro Dios, cuando Él perdona de una vez hoy, y Él ya no se acuerda de sus pecados. Dale una ofrenda de palmas a Él. Gloria sea a Dios por eso. Pero sabe, mis amados hermanos, la clave importante, insisto, el perdón de pecados, Él la da. Él necesita arrepentimiento, que haya un arrepentimiento de la vida que se está acercando a Él. Y esta mujer, hermanos, ya estaba, en pocas palabras, ya estaba segura, ya muerta. Según la ley, está conmigo, según los que le acusaban, que no tenía ni perdón de pecados. Pero viene el Señor Jesús y le dice, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. ¿Está conmigo? ¿Y sabe qué dice la palabra? Nadie se atrevió a apedrearle a aquella mujer porque su conciencia le decía, ¿tú quieres apedrear a aquella mujer adúltera? Y muchos de ahí quizás decían, sí, porque yo no soy adúltero. Pero ¿saben cómo siempre dice el Espíritu? Tú no eres adúltero, pero tú eres mentiroso. Levante su mano conmigo. Adórele hacia Dios porque Él nos conoce bien. Él nos conoce bien. Está haciendo fornicación, hasta está robando. Es cierto, pero tú no condenes. Porque hermanos, no nos toca a nosotros condenar, sino que Dios dice, yo soy la que me encargo de hacer justicia. Amén. Y muchas veces nosotros decimos, ¿este por qué? Sí, es cierto, este es mentiroso, pero tú eres chismoso. Ah, santo Dios. Así que no podemos huir de Él. No podemos decirle, por eso Jesús tenía razón en decir que el que esté libre de pecado, entonces que levante la primera piedra. Amén. Pero algo importante debe pasar en nuestras vidas. Que haya hermanos, insisto, yo lo tengo, un arrepentimiento genuino. Cuando tú vienes delante de Dios, confiesa tus pecados, pero Jesucristo le dijo, ¿saben con qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Se fueron, sí, porque fueron acusados por sus conciencias. También eran pecadores, como nosotros. Amén. Entonces Jesús le dice, si no te condenaron, pues yo tampoco te condeno. Así que vete a tu casa, viva, pero ya no peques más. Amén. Esa es la clave. Arrepiéntate de no hacer lo malo. Ya no vuelves a hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Por esa razón, muchas veces nosotros venimos hermanos del adulterio, muchos venimos de la borrachera, otros han salido de hermanos, de la fornicación, otros han salido de las drogas, porque mi Dios sí restaura. Alabado sea el nombre de Dios. Un Dios de justicia. Amén. Cuando hablamos, hermanos, mucha gente, y les voy a decir esta tarde, cuando hablamos de un Dios de amor, ¿quién no quiere? Yo quiero. Todos queremos. Y si hablamos de un Dios de perdón, ¿quién no quiere pedir perdón? Todos pecamos. Y todos queremos el perdón de Dios. Pero ¿qué tal si hablamos de la otra cualidad de Dios, de la característica de Dios, del otro carácter de Dios, que aparte Él es tan bueno, Él es misericordioso, Él es, hermanos, perdonador, pero también Él es un Dios de justicia. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Voy a leer nada más un pasaje para ver en qué, hermanos, se constituye la justicia de Dios. 2 pasajes nada más quiero leer. Dice la Biblia, si vamos a Romanos, los que están conmigo, hermanos, leyendo la palabra en sus Biblias. En Romanos, gloria sea a Dios, el verso 22 del capítulo 3.
Dice la palabra, amados hermanos, en esta tarde. Lo voy a leer, si usted no tiene Biblia. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor Jesús. Por eso, en el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26, perdón. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra nos enseña. La palabra, hermanos, de Romanos, el apóstol Pablo, cuando enseña para los romanos, él dice, esta palabra también es para nosotros esta tarde. Dice, la justicia de Dios, hermanos, se constituye, inciso A, en la fe en Cristo Jesús. Usted ya entra en la justicia de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. B, hermanos, la justicia de Dios consiste, hermanos, en perdonar los pecados del que cree en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Inciso B, en Cristo C, gloria sea a Dios. Hermanos, la justicia de Dios también se constituye en la gracia y gratuitamente. Gloria sea a Dios. Qué tan precioso, ¿verdad? Que la gracia de Dios, Él no nos cobra, sino es gratis para todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Eso es la justicia. Entonces dice la Biblia, cuando nosotros, hermanos, entramos, o en otras palabras, aceptamos a Cristo Jesús, eso quiere decir que, hermanos, entramos en la justicia de Dios, pero Él nos da esta justicia. Otro punto importante, dice la Biblia, que cuando nosotros, hermanos, buscamos la justicia de Dios, Él borra todos los pecados gratuitamente. Él justifica de aquel que quiere destruir la vida de los creyentes. Entonces, en pocas palabras, encontramos, amados hermanos, que la justicia de Dios consiste en el amor, consiste en el perdón, consiste en que Él, hermanos, por la fe en Él nos hace a nosotros justos. Amén. Es el punto 3. Punto 4. Ya quiero terminar. Hermanos, dice la Biblia, porque veo que ya llevo casi los 30 minutos. Yo nada más quiero agarrar 30 minutos. Dice la palabra, hermanos, el último punto, un Dios de misericordia. Ya lo mencioné. Cuando hablamos de estas, hermanos, 4 cualidades, para mí, esenciales, que quieren ser muy importantes. Ahí le podemos ir agregando que Dios es, hermanos, Dios es, ¿qué más? De amor, de misericordia, de perdón, es justicia, pero también es humildad, Él es sencillo, Él es mansedumbre. Podemos ir agregando más cualidades, pero los más esenciales, los más importantes, que Él es un Dios de misericordia. ¿En qué consiste la misericordia de Dios? Vamos a ver, Evangelio de Lucas, ahí vamos a terminar en ese pasaje, en esa parábola. Quizás alguna vez usted ha leído. Evangelio de Lucas, gloria sea a Cristo Jesús. ¿Quién vive, hermanos? En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, su verso 17 al 24. Nada más queremos leer unos versículos. Y dice la palabra, hermanos, allá en el capítulo 15 de Lucas y su verso 17. Gloria sea a Dios. Hablando, amados hermanos, de este pasaje y de esta parábola del hijo pródigo. ¿Cuándo no les gusta, hermanos, oír del hijo pródigo? Y si yo no les gusta, hermanos, así voy a leerlo. Gloria sea a Dios. Porque esto, ¿saben, hermanos? Hablo del último punto de la cualidad de Dios poderoso. La misericordia.
Saben, cuando hermanos nosotros todos estamos en la misericordia del Señor, mayormente los que ya estamos en la justicia, los que ya amamos a Dios, los que ya tenemos a Dios en nuestro corazón, a Cristo en nuestro corazón, que estamos en la justicia. Pero muchas veces, hermanos, los que ya estamos en la palabra, muchas veces, sea por una u otra razones, nos alejamos del Señor. ¿Está conmigo? Muchos, quizá hermanos, cuando dicen, es que Dios...